Voy a empezar, en primer lugar, agradeciendo al profesor José Luis Corral y al profesor Moisés González que me hayan invitado a participar en este simposio sobre Baltasar Gracián, que es algo así como, en fin, como un tío abuelo mío, porque he estado prácticamente toda mi vida como investigador trabajando con él y, en fin, y es el principal autor de las letras aragonesas, un autor al que deberíamos dedicar realmente un evento de esta naturaleza por lo menos una vez al año, ¿no? Por eso estoy muy agradecido que me hayan invitado a participar en él. Quiero hacer una pequeña aclaración con respecto al título de mi intervención, que es un título provisional que por circunstancias que no vienen al caso ha pasado al programa definitivo. Porque claro, hablar de Gracián de la literatura es como querer contar la Biblia en verso, es un tema demasiado amplio. Pero no obstante, yo me lo he tomado como una especie de pie forzado para hacer una semblanza general, una panorámica que no pretende ser erudita, de la obra de Baltasar Gracián. Voy a proyectar también unos textos para evitar leerlos, aunque algunos los leeré por subrayar algún aspecto. Será también una manera de que descansen un poco de oírme a mí, fijándose en los textos. Y voy a leer mi intervención, entre otras cosas, porque yo no tengo el verbo fácil y porque también es la manera de ajustarme al tiempo. Incluso me he traído un cronómetro para ir mirando cuánto tiempo le voy a dedicar. No les voy a decir el tiempo que voy a dedicar para que ninguno se asuste. Bien. Baltasar Gracián es un autor poliédrico y complejo por la variedad de dimensiones que ofrece su obra como literato, filósofo, pensador político, historiador, predicador e incluso retórico y teórico de la literatura. Pero lo es también en cada una de estas vetas intelectuales contempladas en sí mismas, con una densidad difícilmente comparable con ningún autor contemporáneo español o extranjero. Adentrarse en el estudio de la obra de este jesuita aragonés supone abarcar en toda su extensión el gran movimiento cultural que fue el humanismo, del que Gracián es el colofón, y bucear en la caracterización del barroco como periodo artístico. Y es así porque la obra de Gracián, a pesar de que en muchos aspectos está muy alejada de nuestros gustos, representa la cumbre ética y estética del hombre moderno, al menos en España. No es por tanto tarea fácil condensar en poco tiempo la significación de su obra, ni siquiera en un aspecto parcial, como es el puramente literario, pero intentaré hacerlo focalizando la atención en los aspectos comunes de todas sus obras. Si hay algo que me ha ido quedando claro con el estudio de la literatura de Gracián es que su obra ofrece un ejemplo de coherencia temática difícilmente igualable en la literatura de su tiempo. A ello contribuye no solo el corto número de sus obras, sino sobre todo la unidad de propósito, consistente en la elaboración de un modelo de comportamiento en sociedad. Este modelo, caracterizado a grandes rasgos por la discreción y la agudeza, pero lleno de facetas, toma en las páginas de Gracián la forma de un héroe, de un político, de un poeta o de un peregrino de la vida que ha de enfrentarse a todos los peligros de la sociedad contemporánea. Pero la obra de Gracián es también un rico panorama de géneros literarios, desde formas breves como el aforismo a la más extensa de la epopeya, además de un impresionante ejercicio de estilo personal que tiene fundamentos intelectuales y persigue el objetivo de estimular la inteligencia. No está de más empezar recordando las obras publicadas por Gracián, ordenadas por fecha de publicación, donde podemos ver que la obra magna del autor, el Criticón, apareció en 3 volúmenes en un periodo de tiempo que se extiende a lo largo de 6 años, con la publicación entre la segunda y la tercera parte de su tratado ascético devocional, titulado El Comulgatorio. Esta es la única de las obras de Gracián que apareció con el auténtico nombre del autor, y la única que Gracián reconoce explícitamente como hijo suyo en el prólogo del oráculo, aunque ni el anagrama García de Marlones, anagrama de sus apellidos, Gracián Morales, usado en la primera parte del Criticón, ni el nombre de su hermano Lorenzo, empleado en las demás obras, fueron bastantes para velar la verdadera autoría de ellas. La elección de seudónimos tuvo que ver con el hecho de que la Compañía de Jesús no viera con buenos ojos la obra profana de uno de sus soldados. Conviene recordar aquí que un jesuita para publicar algo tenía que pedir hasta 4 autorizaciones de sus superiores, ¿no? Pero de todas maneras también tiene que ver con un componente de juego barroco de apariencias. En todo caso, conviene presentarlas todas juntas para hacer hincapié en la unidad de sentido que tienen todas ellas,
hasta el punto de poder hablar, creo yo, de un auténtico proyecto literario unitario. El propio Gracián habla en la dedicatoria del oráculo de sus 12 Gracianes, dando a entender que tenía una idea muy precisa y cerrada de lo que iba a ser el conjunto de su obra, compuesta por 12 libros, como 12 fueron los trabajos de Hércules, analogía que dice mucho de la naturaleza con que concebía su propia producción literaria, hecha de obras difíciles a la altura de lectores esforzados. Algunas de las obras proyectadas, como El Galante, El Varón Atento, El Ministro Real o El Arte de Bien Morir, no llegaron a ser escritas, aunque es más que probable que parte de sus materiales fueran aprovechados en otras efectivamente redactadas. Sea como fuere, el hecho es que los 10 títulos de Gracián, que podemos reducir a 7 si consideramos como una sola obra las 3 partes del Criticón y las 2 versiones de la Agudeza, tienen una unidad basada en la repetición de temas, en la utilización de un mismo sistema de trabajo por parte del autor y en las conexiones que se pueden establecer entre los textos, de manera que unos surgen de otros y cada uno de ellos comprende y supera a los anteriores. Vamos a ir viendo obra por obra, empezando por la Agudeza y Arte del Ingenio, que es la segunda versión ampliada del Tratado de la Agudeza. Tiene sentido empezar por ella porque en esta obra Gracián hace una exposición teórica de su forma de entender la literatura, es decir, los principios, los géneros, los estilos, etc. Y porque en ella se ve con claridad su forma de afrontar la tarea creativa. El punto de partida de la Agudeza es la retórica o arte de bien hablar, disciplina escolar que Gracián conocía muy bien porque también la enseñó, aunque desborda pronto las limitaciones de la retórica convencional, pues su propósito es intentar una interpretación más precisa del fenómeno poético, con una nueva estructura y una nueva nomenclatura. No obstante, quedan en la Agudeza muchas reminiscencias de la vieja retórica en las definiciones, en los términos empleados y en la distribución de los discursos. La Agudeza cifra la esencia de la literatura en el concepto, fórmula que sirve para valorar la belleza literaria siguiendo el principio de que cuantos más conceptos mejor, y aplicable a cualquier tipo de texto, con independencia de su género y su estilo. Y lo define así. El concepto, dice, es un acto del entendimiento que exprime la correspondencia que se halla entre los objetos. Es decir, el concepto es el resultado de trazar un puente ingenioso entre dos realidades que habitualmente no son contiguas, y por lo tanto no son apreciables en una observación rutinaria. Y cuanto más separadas estén esas realidades, más valioso será el concepto. En la elaboración del concepto intervienen los factores que se señalan en el mismo título de la obra. Por un lado, el ingenio, que es la facultad de hallar correspondencias entre las cosas. Entre todas las posibles correspondencias, es el buen gusto el encargado de elegir las adecuadas. La agudeza, otro de los elementos que está en el título, es el mecanismo, o mejor, mecanismos que llevan al concepto y que deben cumplir una serie de características, o bien que funcionan según unas determinadas condiciones, que es lo que Gracián intenta estudiar y clasificar en la obra. El concepto es, por tanto, el resultado final, la formulación explícita de esa conexión ingeniosa, es decir, lo que nosotros podemos leer. Queda por explicar el término arte, que significa conjunto de reglas y que en principio podría oponerse conceptualmente al ingenio. Sin embargo, no se trata de seguir un método para fabricar conceptos, sino de anotar muchos ejemplos para que el lector llegue a ver de forma intuitiva en qué consiste eso que llamamos concepto. En este sentido, la agudeza es una riquísima antología de autores, antiguos y modernos, sagrados y profanos, españoles y extranjeros, en prosa y en verso, y de todos los géneros existentes. Pero no es solo una mera recopilación de ejemplos poéticos, porque Gracián, que en esto está muy influido por el casuismo de la moral jesuítica, valora todos los ejemplos con criterios propios, en un intento de ver caso por caso. Pero el ingenio es casi infinito, y la agudeza no es única, lo que obliga también a clasificar todos estos ejemplos. Algunas de sus clasificaciones tienen especial relevancia para entender el conjunto de las obras de Gracián. Así, por ejemplo, distingue entre agudeza de concepto, que se basa más en la sutileza del pensamiento que en las palabras, que en la sutileza de las palabras,
La agudeza verbal, más dependiente de la forma de las palabras, hasta el punto de que en la mayoría de los casos no se pueden traducir, como ocurre por ejemplo con los equívocos o las paronomasias, y la agudeza de acción, consistente en un gesto o una acción que encierra un significado oculto, como ese famoso acto de Alejandro Magno cortando el nudo gordiano con un golpe de espada, ¿no? Por otro lado, distingue entre agudezas simples y agudezas compuestas, siendo estas últimas un aglomerado de las primeras que se identifica con los géneros literarios, como fábulas, apólogos, epopeyas o sátiras. De esta manera, el criticón, por ejemplo, es una agudeza compuesta que puede ser estudiada, como de hecho hizo en su momento Ricardo Senabre, como una suma de conceptos. La agudeza es, por tanto, un gran canto a la variedad, que es desde el Renacimiento un principio estético fundamental. Él lo expresa de esta manera: la uniformidad limita, la variedad dilata, y tanto es más sublime cuanto más nobles perfecciones multiplica. Es decir, variedad de géneros, pero también variedad de estilos. Tradicionalmente se ha considerado a Gracián un autor conceptista, partiendo de una simplificación inicial, que atribuye a los culteranos la preponderancia de la forma y a los conceptistas la preponderancia del contenido. Esto nos lo han enseñado así en la escuela, ¿verdad?, a todos. Sin embargo, forma y contenido son para Gracián dos dimensiones indisociables de la palabra. Lo uno no puede funcionar sin lo otro, y si así ocurre, las limitaciones se hacen evidentes en ambos campos. La expresión sin concepto es palabra vacía. Él dice follaje inútil de palabras, pero el contenido también tiene sus condiciones. La expresión cuidada es requisito necesario para que las ideas ingeniosas produzcan su efecto. Forma y contenido se deben orientar a producir un único efecto en el lector, que es el de la dificultad. Aunque, y quizá esto pueda parecernos sorprendente, su finalidad es puramente placentera. Gracián es consciente de que la especulación para penetrar la dificultad produce placer y lo expresa de esta manera: la verdad, cuanto más dificultosa, es más agradable, y el conocimiento que cuesta es más estimado. El recurso para conseguir este fin es quizá el rasgo más célebre del autor, la concisión. Es decir, el máximo de contenido con el mínimo de palabras. Pero Gracián en esto es lo suficientemente flexible como para admitir el principio de la variedad de estilos. En un momento dado en la agudeza nos habla de varios estilos, aquí en concreto nombra dos, ¿no? Un estilo redundante y el otro conciso, es decir, el asiático y el lacónico. Y dice: hierro sería condenar cualquiera de estos estilos, porque cada uno tiene su perfección y su ocasión. Es decir, cada estilo se ajusta a los distintos fines buscados por el escritor, según criterios de eficacia y adaptabilidad, llegando a proponer, por ejemplo, para la oratoria sagrada, un estilo natural, cuyos rasgos de claridad, tersura y propiedad son al mismo tiempo precisos e indefinidos. En todo caso, la opción estilística del propio Gracián para su obra es nítida y se caracteriza por el laconismo y la intensidad. Bueno, podemos ver, a manera de ejemplo, el segundo de los apotegmas del oráculo manual. Aquí se ve muy bien. El laconismo se consigue, en primer lugar, mediante frases simples, el uso sistemático de la elipsis y la extrema parquedad en la adjetivación, provocando una sensación de esencialidad que aproxima sus frases a las formulaciones del refrán o de la sentencia. Por otro lado, la intensidad es el resultado de una tarea casi de laboratorio que consiste en cargar las palabras con más significación de la que de por sí tienen, de forma que se convierten en auténticas, y voy a utilizar la imagen que emplea el propio Gracián, auténticas hidras vocales, en las que cada significado es como una cabeza que el lector tiene que interpretar o cortar. Así, son constantes los equívocos o dobles sentidos, la intensificación de sentidos, por ejemplo, cuando habla de personas muy personas, la creación de términos compuestos y derivados, como el reconsejo, el archicorazón, el uso de palabras que significan por sí mismas y por su etimología, aunque sea inventada, por ejemplo, el corazón, que según él viene de cura, del latín cura, que significa cuidado, y explica por qué el corazón rige y manda los sentimientos del hombre, la conversión de nombres propios en comunes en un intento de creación de paradigmas, y así puede hablar de un Alejandro o un César,
y la significación a partir de la similitud de sonidos, como por ejemplo esta homonimia, que es la más recurrente en Gracián, la utilización de hierros en el doble sentido, entendido como hierros el metal y los hierros las equivocaciones, ¿no? He hablado de variedad de géneros y de estilos, pero la agudeza es también notable por la variedad de los modelos propuestos, que van desde los clásicos grecolatinos, empezando por su ilustre paisano bilbilitano, claro, Marcial, a la literatura vernácula española, portuguesa e italiana, pero donde ocupan un lugar destacado los poetas, en primer lugar los poetas de cancionero, por la riqueza de sus conceptos, los hermanos Argensola, con los que compartió patria y filosofía, y desde luego Góngora, paradigma para Gracián de la poesía ingeniosa. Por último, en lo que se refiere a la agudeza, la composición de este tratado es un perfecto ejemplo de la manera de trabajar de los humanistas, a base de cartapacios o cuadernos donde iban anotando ideas, vocablos, sentencias, fábulas o, como en este caso, poemas que iban entresacando de sus propias lecturas. Con estos almacenes, casi enciclopédicos, ¿no?, de saberes, convenientemente organizados e indexados mediante palabras clave, ellos podían elaborar posteriormente obras misceláneas en las que daban testimonio de su erudición. Entonces, como ejemplo a pequeña escala de esta manera de trabajo, yo les propongo este ejemplo de la agudeza, donde una apología de la erudición permite a Gracián sacar de su cuaderno, ¿no?, bajo la voz erudición, sacaría todas estas citas, una infinidad de definiciones extraídas de autores, ¿no? Es la erudición, dice el Espíritu Santo, cuando él habla del Espíritu Santo se refiere a la Biblia, ¿no? Esto está en la Biblia. Fuente del saber, Tales la llamó parte de la felicidad, Sócrates arreo del ánimo, Bión tesoro de toda la vida, Demócrito gozo de los dichosos y refugio de los desdichados, y etcétera, porque después sigue una ristra todavía de citas de autores definiendo lo que es la erudición. Un estilo breve se corresponde necesariamente con un formato breve, que es el que adoptan el héroe, que es este. Esto es la edición facsímil del héroe. Libro enano, lo dice él en su propia... Esta es la portada del héroe, y este es el prólogo al lector, donde dice lo siguiente: emprendo formar con un libro enano, físicamente, un varón gigante, y con breves periodos, es decir, con frases cortas, inmortales hechos. En sí mismo el héroe supone un ejercicio de depuración e intensificación ya con respecto al manuscrito, que es breve de por sí, y que es, por otro lado, de esta manera de curiosidad, el único manuscrito de Gracián que se nos conserva. El héroe está dividido en 20 capítulos llamados primores, aquí solo he puesto los 7 primeros, o lo que es lo mismo, cualidades excelentes, unas naturales y otras adquiridas, que constituyen un catálogo de virtudes de un nuevo ideal de héroe para su tiempo. Virtudes que son heroicas desde el punto de vista, en fin, en la opinión de Gracián, pero muy alejadas de los valores heroicos tradicionales. Cada capítulo sigue una estructura, la misma, siempre la misma, con un título simbólico, una glosa de ese título, una serie de ejemplos extraídos de la historia y al final una exhortación o moraleja. Los ejemplos o modelos son reyes, capitanes y santos del presente y del pasado, pero las virtudes que se ilustran con ellos, contrastadas con la experiencia, son para el hombre en su sentido más amplio. Desde el punto de vista del género, el héroe es un tratado, como otros tantos de política de su tiempo, pero en este caso no se trata del gobierno de Estado, sino del gobierno de uno mismo, puesto que cada uno es príncipe de su propio estado personal. Y en este sentido, el héroe es un auténtico tratado moral. Él en el prólogo también lo explica de esta manera. Aquí tendrás una no política ni aun económica, sino una razón de estado de ti mismo. La razón de estado de uno mismo es el autodominio, por donde debe empezar el gobierno de los demás. El ser héroe consiste en la magnanimidad personal, virtud que perfecciona el ánimo para que desee, emprenda y ejecute cosas grandes. Y es un ideal laico, esto es importante, lo que explica que solo al final del libro se haga referencia a Dios, solo al final, son las últimas palabras mediante esta frase: ser héroe del mundo poco o nada es, serlo del cielo es mucho. El héroe se nos presenta también como un manual de comportamiento que tiene en cuenta al individuo y su relación con los otros.
El hombre ha de buscar la perfección en todos sus actos, pero en un mundo que está lleno de engaños. De ahí la necesidad de descifrar los artificios y apariencias del mundo, eso por un lado, y por otro lado, de disimular las propias intenciones. Disimulo que se convierte en una de las reglas básicas de conducta. Lo expresa de esta manera. Tú, que aspiras a la grandeza, alerta al primor. O sea, ojo a lo que te voy a decir, a esta virtud. Todos te conozcan, ninguno te abarque. En el sentido de que entienda realmente cuáles son tus intenciones. Asistimos de este modo a una suerte de transposición del maquiavelismo al plano psicológico de la moral individual, al mismo tiempo que encontramos en este tratado una idea nuclear de toda la obra graciana, y es que ser héroe consiste en un puro juego de artificio, en un juego del ingenio. Lo dice así: todo héroe participó exceso de ingenio. Será en el Criticón donde Gracián ponga en práctica esta teoría, contrastada con la realidad, y donde asistiremos de forma narrada a las dificultades que entraña aplicar la razón de estado de uno mismo. El héroe se manifiesta en el decir y en el obrar, donde pueden brillar primores como la gracia, el despejo, el buen gusto y otros, todos ellos muy relacionados con la cortesanía. Dicho de otra manera, ser héroe es una ética, pero también una estética. El político es, en cierto modo, un fragmento desgajado del héroe, donde Fernando el Católico ya era presentado como un rey ejemplar. El monarca aragonés compendia todas las cualidades del héroe, y así pasamos de un héroe abstracto a un modelo concreto de perfecto gobernante. Fernando es el paradigma de príncipe, como en el Tratado de Maquiavelo, pero mucho más concreto, pues se nos presenta en una especie de biografía política, aunque alejada del esquema narrativo habitual, para parecerse más a una recolección de hechos y dichos del rey. La escritura del político responde a las terribles circunstancias históricas de 1640, ¿no? Con la más importante de las sublevaciones de Cataluña, ¿no? Ahora están en otra, esta es la más importante. Y en este contexto, Gracián quiere reivindicar las instituciones aragonesas y dibujar una contrafigura positiva de Felipe IV, cuya política en los territorios de la antigua Corona de Aragón nunca satisfizo al jesuita. No obstante, no podemos caer en la tentación de considerar a Gracián un subversivo, puesto que al final del político hay una paradójica alabanza a la Casa de Austria, pero sí que se puede perseguir una clara pérdida de sus esperanzas políticas en la monarquía hispánica. Vale la pena recordar, a este propósito, que el manuscrito del héroe está dedicado a Felipe IV y al conde duque de Olivares, pero estas dedicatorias desaparecen cuando se edita la obra, ¿no? El político está dedicado al duque de Nochera, un político, militar y político abiertamente opuesto a Olivares, a la posición de Olivares en Cataluña. Y el discreto, posteriormente, será dedicado al malogrado príncipe Baltasar Carlos, gran esperanza de la renovación de la monarquía y de la restitución de los privilegios aragoneses. El político, a pesar de los muchos datos históricos que encierra, tampoco es propiamente una historia, sino más bien un elogio, género de rasgos fácilmente identificables en el libro. No voy a detenerme ahora a valorar su estructura, que nos llevaría mucho tiempo, pero Fernando es dibujado mediante una acumulación de todas las virtudes en comparación con buenos gobernantes y por oposición a los malos, que sigue un orden que es el orden de los ejercicios compositivos habituales en las clases de retórica. Fernando el Católico es para Gracián un varón perfecto en dichos y hechos, un arquetipo de sabiduría y fortaleza y, importante, un modelo de astucia. Y a su lado queda empequeñecida la figura de Isabel de Castilla, cuyo principal mérito, a juicio de Gracián, es simplemente haberse comportado como un hombre. El político tampoco es un tratado, porque en él no se analiza el origen del poder y sus formas, aunque queda claro que su concepción de la monarquía, la de Gracián, está lejos de los reyes por la gracia de Dios, empezando porque muchos de los monarcas modélicos son paganos. Gracián tiene, como en la moral, una idea laica del poder, pero entiende la política como una disciplina práctica centrada en los modos de ejercer el poder sin perderlo. El ejercicio del poder se basa en las prendas del príncipe, en su aplicación y en el aprovechamiento de las ocasiones, esto es, de las circunstancias particulares del gobierno, que sustituyen a las normas absolutas de comportamiento.
Claro, que el aprovechar las ocasiones puede plantear conflictos entre política y ética, o lo que es lo mismo, entre gobierno y religión. En Gracián, la moral natural y la política tienen una determinada autonomía, pero tampoco se independizan por completo de la religión. Buena prueba de ello es el colofón de la obra, en el que se afirma que el principal acierto de Fernando el Católico es haber elegido como heredera de sus estados a la Casa de Austria, principal valedora de la religión católica. El peso de la religión explica el feroz antimaquiavelismo de Gracián, pero bajo ningún concepto puede aceptar que las premisas éticas y religiosas sean barridas por la conveniencia y el éxito en el gobierno. Un último aspecto que me gustaría destacar del político es el lugar relevante que ocupa en esta obra la idea de la fama y de la supervivencia eterna en la memoria de las gentes. Dice, pero no murió Fernando, que los famosos varones nunca mueren. Esta idea de la fama, de la pervivencia eterna, se convierte después, años más tarde, en un lugar ficticio, en el último capítulo del Criticón, haciendo que los protagonistas, Andrenio y Critilo, arriben a una alegórica isla que es llamada la isla de la inmortalidad. El discreto nos propone un camino de perfección en la virtud y la sabiduría a través de un único tema, que es la educación en sociedad del hombre. Un hombre universal, es decir, un ideal humano sin adscripción a corte, iglesia o Estado. De esta forma se aleja de otros manuales de comportamiento, como el Cortesano de Castiglione, que nos resultará familiar, o el Galateo de Giovanni de la Casa, donde apenas se daban normas sobre buenas maneras. Consta de 25 capítulos en los que se nos dibuja una manera de vivir no con reglas y abstracciones, sino por deducción de realces, es el término que él emplea, o virtudes diversas. Y todo gira en torno al concepto de la discreción, que no es exactamente lo mismo que la prudencia, de hecho les dedica 2 tratados diferentes. Podemos definir la discreción como el arte de saber elegir en la vida. La elección depende del mundo y de las circunstancias, a las que forzosamente nos hemos de acomodar. Y para poder ejercerla sabiamente son necesarias 2 cosas. En primer lugar, el conocimiento de uno mismo, cifrado en la máxima socrática del noscete ipsum, el conócete a ti mismo, que conduce también al autodominio. En segundo lugar, la sabiduría clásica, que Gracián sintetiza en la enseñanza moral de cínicos y estoicos y en la cosmovisión desengañada del senequismo. El desengaño precisamente permite conocer la verdad y controlar una realidad en la que la felicidad no existe, como demostrará el Criticón con esa búsqueda infructuosa de Felisinda. Como ven, el discreto toma sus distancias con respecto a la visión optimista del humanismo cortesano, porque el hombre moderno es un hombre desengañado y escéptico, caracterizado por el ingenio y el juicio, esto es, la cautela, y también por el buen gusto y el aliño, rasgos con connotaciones estéticas, pero que tienen que ver, y mucho, con el conocimiento del mundo y con la erudición. En el discreto desaparecen los modelos históricos que tanto abundaban en el político, y empiezan a aparecer los aristócratas y los eruditos coetáneos de Gracián. Por otro lado, se reduce también el número de los modelos citados, porque en el discreto, las reglas se deducen del vivir mismo y de la experiencia. Con ello se mitiga el afán demostrativo que tienen todos los tratados y la obra gana en libertad expresiva, dando a los lectores la sensación de que nos encontramos ya con un texto mucho más próximo al concepto que hoy tenemos de lo que es literatura. A ello contribuye no poco el hecho de que el discreto sea un muestrario de los géneros que Gracián trata de forma teórica en la Agudeza. Aquí he puesto los 10 primeros realces o capítulos, ¿no? Cada capítulo lleva un subtítulo, los que he marcado en rojo, que indica el género que se practica. Y así podemos ver que la obra incluye cartas y diálogos, que son los géneros humanísticos por excelencia, que venían muy bien para la reflexión y la didáctica. Incluye sátiras, panegíricos y sus contrarios, las invectivas, discursos académicos, memoriales, apólogos en la tradición de Apuleyo o de Sopo, y crisis, que merecen un comentario aparte. Crisis equivale por su etimología a juicio crítico, y en el discreto toma la forma de un ensayo valorativo sobre la cualidad
de no ser desigual, esto es, de ser estable y consecuente con uno mismo. Sin embargo, el término servirá después para denominar los distintos capítulos del Criticón y, por consiguiente, se integra en un género narrativo, sin dejar de perder, como veremos, el fondo doctrinal que tiene en su forma ensayística. Las crisis no son el único punto de contacto entre el discreto y la obra cumbre de Gracián. El primero es un ensayo de la variedad genérica que luego practicará en el segundo, aunque en el Criticón cada género no anda por separado, como aquí, sino que se fusionan pasando de una simple agudeza compuesta a una auténtica agudeza compleja. Por otro lado, el discreto, en su último realce, titulado Culta repartición de la vida de un discreto, anticipa toda la estructura alegórica del Criticón, con la equiparación de la vida con un viaje y con su división en estaciones, que son las edades del hombre, cada una con sus afanes y peligros de orden moral, ¿no? La misma naturaleza atenta proporcionó el vivir del hombre con el caminar del sol, las estaciones del año con las de la vida, y los 4 tiempos de aquel con las 4 edades de ésta. Con esto llegamos a la obra de Gracián que más predicamento ha tenido a lo largo del tiempo, admirada por Schopenhauer, por Nietzsche y otros muchos pensadores, y traducida infinidad de veces hasta nuestros días. El oráculo manual o arte de prudencia, que se presenta como una colección de aforismos o pensamientos breves sacados de sus obras impresas y manuscritas, pero en realidad tan solo unos 70 de los 300 que lo componen son localizables en el discreto El héroe o El político, siendo el resto de nueva invención, aunque sean claro producto de cartapacio, es decir, elaborados a partir de lecturas personales, paganas y cristianas, de refranes y de fuentes varias de saber humanístico. En el oráculo se mezclan 2 tradiciones literarias. Por un lado, las del adagio o explicación de proverbios, como los famosos Adagia de Erasmo, especialmente visible en la parte inicial de cada uno de los aforismos, una frase breve de carácter sintético y mnemotécnico, que es la que les he marcado ahí en rojo. Por otro lado, la tradición humanista de entresacar sentencias o frases lapidarias de autores clásicos, aunque, como hemos dicho, muchas de estas sentencias son invención del propio Gracián. Así, la segunda parte del aforismo está compuesta por una acumulación de frases breves que encierran reflexiones muy concretas en torno al tema expresado por el adagio del encabezamiento. Gracias a este procedimiento, el oráculo es la obra donde mejor se ponen de manifiesto las características del estilo del jesuita, porque en ella da rienda suelta al placer de la dificultad y porque lleva al extremo la condensación expresiva que defenderá teóricamente en la agudeza y arte de ingenio. Vamos a ver, que no lo voy a leer porque es un poco largo, pero en todo caso podemos ver cómo reduce en el aforismo 21, en píldoras de pensamiento, toda la materia que ha desarrollado por extenso en un realce del discreto que tiene el mismo título, Arte para ser dichoso. Es decir, es un ejercicio de condensación realmente sorprendente. Merece la pena pararse un momento a explicar el título de la obra. Manual, término en el que pesa el Enquiridión de Erasmo, quiere decir de bolsillo. Es también una obra pequeña, como el héroe, ¿no? De bolsillo, pero también manejable, o aplicado a la doctrina que contiene, de fácil ejecución. Oráculo, por su parte, remite a los oráculos de la antigüedad, a los que se lanzaban preguntas en busca de verdades trascendentes. Es, por tanto, un libro práctico que ofrece respuestas a las preguntas que podamos hacernos, aunque, como los mismos oráculos antiguos que daban contestaciones ambiguas, el libro ofrece respuestas variadas e incluso contradictorias, de manera que cada uno elige según sus necesidades. Y de esa manera la lectura no se agota nunca, y las respuestas morales se renuevan conforme a las preguntas que van haciendo los lectores. Al fin y al cabo, la realidad es cambiante y exige soluciones distintas en cada momento. El lector, que es prudente, sabrá elegir qué respuesta es la buena para cada momento y cómo y cuándo la debe aplicar. Yo les he traído aquí 2 ejemplos de aforismos que son contrarios en su sentido y además son relevantes porque van uno detrás de otro. Tiene, por ejemplo, el aforismo 17, en el que nos pide que
que no seamos siempre iguales, ¿no? Variar de tenor en el obrar. Si uno se comporta siempre de la misma manera, se convierte en una persona previsible. Y sin embargo, en el aforismo siguiente nos dice no ser desigual, de proceder anómalo, es decir, hay que ser consecuente y portarse, ser previsible. O sea, las dos ideas contrapuestas una detrás de otra. Uno se queda con la que mejor le venga en un momento dado. O esta, 19 y 20. Dice, antes loco con todos que cuerdo a solas. Y sin embargo, a continuación, nos dice, bástase a sí mismo el sabio. O sea, uno que es inteligente no necesita a los demás. Bueno, son ejemplos, creo yo, bastante explícitos. A esta manera de leer ayuda el carácter fragmentario de la obra, puesto que no es ni siquiera necesario seguir los aforismos en el orden en el que están numerados. De hecho, la numeración es cosa de los editores, porque Gracián prescindió de ella completamente. A propósito de este fragmentarismo, hay que decir que además de la unidad de sentido, la coherencia del conjunto viene dada por un procedimiento puramente literario, consistente en la utilización sistemática de imágenes que se relacionan temáticamente, como por ejemplo las que tienen que ver con el juego. Aquí tenemos un ejemplo, el jugar a juego descubierto ni es de utilidad ni de gusto. La guerra, no se han de dar armas a los tránsfugas de la amistad, que hacen con ellas la mayor guerra. El comercio, hay que tener un punto de negociante. La caza, no echa la presa al buen cetrero más rapiña de la que ha menester para darle caza. O el campo semántico de la treta, el ardid o la estratagema. Entrar con la ajena para salir con la suya es estratagema del conseguir. Pero el título es doble y tiene una segunda parte, que es arte de prudencia. Arte nos indica que estamos ante normas o reglas, como en el arte de ingenio, pero en este caso relativas a la conducta. La prudencia, que es complementaria del ingenio, consiste en saber vivir a lo práctico, idea que está estrechamente unida al desengaño. Este aforismo es muy representativo, ¿no? Varón desengañado. Es decir, a la constatación de que no hay referentes absolutos de verdad o de justicia. Esta circunstancia, que es la del hombre moderno, obliga a una serie de acciones destinadas a proteger al yo, colocado en el centro del universo desde el Renacimiento. Acciones relacionadas con el dominio de sí mismo, como esta, hombre inapasionable, prenda de la mayor alteza de ánimo, con la búsqueda del autoconocimiento, claro, el conocimiento de los propios defectos y virtudes para saber usar de ellos, ¿no? Uno debe conocer su realce rey, es decir, cuál es su principal virtud, ¿no? La prenda relevante. Con el dominio de las relaciones interpersonales, que implica saber elegir a los amigos y tratar a los enemigos, saber disimular como mecanismo de defensa y saber mirar más allá de las apariencias, porque claro, los otros también saben disimular. Y también acciones, creo que me he saltado mirar por dentro. Y también acciones relacionadas con la valoración de la circunstancia concreta para saber aprovechar la ocasión. Este sí es el aforismo que viene al pelo. La realidad y el modo, no basta la sustancia, requiérese también la circunstancia. No obstante, hay un elemento que es incontrolable, que es la suerte o fortuna, presente en numerosos aforismos y que hay que intentar conocer también. Hay que conocer su estrella. Ninguno tan desvalido que no la tenga. Y si es desdichado, es por no conocerla. Llega incluso a decir que hay que apartarse de los desgraciados y arrimarse a los afortunados. Aunque, como hemos visto antes, el oráculo encierra también esta idea y la contraria, pues en el aforismo 21 que hemos visto antes, afirma esto, que no hay más dicha ni más desdicha que prudencia o imprudencia, sugiriendo que en realidad es el hombre el que rige su propia fortuna. En definitiva, a diferencia de los otros tratados de Gracián, que tratan de definir un tipo humano, un héroe en político, un discreto, un hombre religioso en el comulgatorio, un intelectual en la agudeza y arte de ingenio, el oráculo nos perfila un varón integral, un hombre con moral autónoma, basada en la experiencia de la naturaleza humana y que puede prescindir deliberadamente de las ayudas divinas. Como dice en este aforismo, hanse de procurar los medios humanos como si no hubiese divinos. El comulgatorio es la única obra religiosa de Gracián, aunque la religión había tenido presencia en obras anteriores. En el último primor del héroe, lo hemos visto, había manifestado la necesidad de ser héroe del cielo.
En el político, la mejor acción de Fernando el Católico es encomendar a la Casa de Austria la defensa de la fe. En el discreto, enseña la necesidad de bien morir ante la expectativa de la otra vida. En el oráculo, el aforismo último, el 300, reúne en la palabra santo todas las virtudes. En una palabra santo, que es decirlo todo de una vez. Y la agudeza está llena de ejemplos de santos, de predicadores y de recomendaciones sobre la oratoria sagrada y el arte de predicar. Pero el comulgatorio supone un salto cuantitativo y cualitativo notable. Las razones para su escritura podrían ser varias. Quizá limar asperezas con la compañía de Jesús, o quizá el deseo de reconciliarse con su ministerio después de una larga carrera literaria de signo mundano, aunque a mi entender, y conociendo la personalidad de Gracián, que trasluce en todas sus obras, pesó más el propósito de querer brillar también en otro campo intelectual, que al fin y al cabo era el suyo, pues fue profesor de teología moral y de sagradas escrituras. En el comulgatorio, Gracián vuelve al formato manual que había abandonado en la agudeza y en las dos primeras partes del Criticón, y recupera el didactismo de los tratados anteriores para crear la imagen de un héroe, pero en este caso de un héroe ascético. La obra es hija de su tiempo, pues refleja la obsesión de la Compañía de Jesús por la cuestión teológica de la presencia real de Dios en la Eucaristía, propia del ambiente de la Reforma Católica y que se manifiesta también, todos lo sabemos, nos suena mucho en los autos sacramentales de Calderón de la Barca. Aunque Gracián evita la especulación dogmática para presentarnos la cuestión como una experiencia personal, mediante la continua exaltación y la manifestación de alegría por la existencia del sacramento. Por otro lado, el comulgatorio es todo un arte de la memoria, que es una genuina creación de los humanistas, en un brillante ejercicio de elaboración de imágenes visuales, muchas de ellas tomadas de la Biblia, como el maná o el hijo pródigo, pero también de la realidad cotidiana de los lectores. Yo les he puesto esta que a mí me resulta muy graciosa. Dice, no te sientes ahito de las cebollas del mundo a comer el pan del cielo, ¿no? Estamos invitados a la mesa en la comunión, pues a comer el pan del cielo, no hay que ir con el estómago lleno de cebollas, ¿no? Por otro lado, mediante estas imágenes que apelan constantemente a los sentidos y a la imaginación, pretende superar la abstracción dogmática, la abstracción de la materia dogmática. El esfuerzo de Gracián a este propósito es enorme, porque tengan en cuenta que el comulgatorio tiene 50 capítulos o meditaciones, a él le gustaba ponerle un nombre, ¿no? Un apellido a los capítulos, cada uno de ellos dividido en puntos con reflexiones para los 3 momentos del sacramento: la preparación, el momento mismo de la comunión y la acción de gracias que la sigue. Y para todas esas partes ha de crear al menos una imagen. Por último, el comulgatorio es un modelo que se ofrece a los predicadores, con su gran muestrario de tópicos que convierten el tratado en una obra conceptista, y su sorprendente variedad de imágenes, muchas de ellas propias del amor profano y otras incluso de gran carnalidad, como esta que les he puesto aquí. Pondera el conato, es decir, uno se debe comparar, ¿no?, a la hora de comulgar. Pondera el conato con que el tierno corderillo corre a tomar el pecho de su madre, con qué cariño le tira, con qué gusto le chupa. Con esa actitud es como nosotros nos tenemos que acercar a la comunión, es lo que nos dice Gracián. En este sentido, el comulgatorio es como un gran retablo en el que se pueden contemplar escenas del Viejo y Nuevo Testamento rodeando el sagrario que encierra el propio asunto de la obra. Y con esto llegamos por fin al Criticón, la única obra que podemos considerar netamente literaria, puesto que pertenece al ámbito de la ficción. Se trata efectivamente de una ficción narrativa con apariencia de novela, pero que no deberíamos adscribir a este género, puesto que tiene todavía mucho más en común con la épica y con otros formatos narrativos previos a la aparición del Quijote. Señalaré como rasgo más evidente de esta distancia del Criticón con la novela moderna el hecho de que los personajes sean de una pieza, meros arquetipos, sin necesidades físicas y de muy escasa sentimentalidad. Baste recordar que después de estar buscando toda la novela, todo el relato, a un personaje llamado Felisinda, que es la esposa y madre de los protagonistas, cuando se enteran de que ha muerto, reciben la noticia sin alterarse lo más mínimo. Por otro lado, los personajes no generan la acción y ésta no los hace evolucionar.
Podríamos decir que los protagonistas no son personas, sino entes intelectuales que valen por el simbolismo que encierran sus propios nombres. Andrenio es el hombre en estado natural, el discípulo de Critilo y la encarnación del instinto, de las pasiones y de la juventud inexperta. Critilo es el hombre maduro y juicioso, el maestro de Andrenio y la encarnación del juicio y la razón. El crítico nos cuenta el encuentro fortuito entre estos dos personajes, que emprenderán un viaje a través de Europa en busca de Felisinda, esposa de Critilo, en el que descubrirán que ambos son padre e hijo, al mismo tiempo que Andrenio va alcanzando la madurez. El libro puede leerse, por tanto, en clave pedagógica, como la evolución del hombre salvaje hacia el hombre civilizado, en medio de un mundo lleno de opuestos en el que cada personaje, Andrenio y Critilo, ve una parte de la realidad. El Criticón es, en cierto modo, una nueva Odisea, en la que los héroes viajan por un mundo lleno de circes, sirenas, escilas y caribdis, donde todo es apariencia y engaño, y en el que tendrán que poner en práctica la agudeza de acción, la prudencia y la discreción. Es también, a su manera, lo hemos oído antes, una novela bizantina, como el Persiles de Cervantes, con sus cárceles, naufragios, esclavitudes, separaciones y reencuentros. El viaje de Critilo y Andrenio es filosófico y alegórico, pues no solo recorren el espacio, sino también un tiempo que son las tres edades del hombre, a cada una de las cuales dedica una parte. La primera, la primavera de la niñez y de la juventud, la segunda, al otoño de la madurez, y la tercera, al invierno de la vejez. Y este viaje se divide no en etapas, sino en crisis. Recuperamos esa palabra que aparecía en el discreto. En primer lugar, porque los personajes han de ejercer el juicio constantemente para asegurarse la correcta elección ante las disyuntivas que plantea la vida. La vida es una perpetua elección, y Andrenio y Critilo encuentran a lo largo de la historia una serie de guías, buenos y malos, que los empujarán hacia unas opciones u otras. Se encuentran también con infinidad de personajes que intentan engañarlos y que dibujan un trasfondo picaresco, para que el lector tenga una visión desengañada del mundo. Toda la acción está acompañada de reflexiones morales, sobre todo en forma de cuentecillos y apólogos que suelen encabezar las crisis, y en esto el modelo es precisamente la mayor de las novelas picarescas, El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, que es la obra favorita de Gracián, efectivamente, y que se presentaba a sí misma como atalaya de la vida humana, es decir, como visión global del mundo. Un último referente genérico del Criticón, junto con la épica, la novela bizantina y la picaresca, es la sátira. La obra está llena de los tópicos habituales del género, como por ejemplo el del mundo al revés. Aquí es uno de los pasajes en los que se ve este mundo al revés, ¿no? Pero hay muchísimos en toda la obra. Dice: la malicia da a los favoritos cuanto quiere, a los ladrones las riquezas, a los soberbios las honras, a los ambiciosos las dignidades, a los menguados las dichas, a las necias la hermosura, a los cobardes las victorias, a los ignorantes los aplausos y a los embusteros todo. Es decir, todo es al revés de como debería ser en realidad. De manera que con todos estos tópicos satíricos, toda la sociedad se ve sometida a un juicio crítico que afecta a valores como la honra y el linaje y a los vicios caracterizadores de edades, profesiones, regiones o nacionalidades. De hecho, la mayor parte de los personajes son prototipos, no auténticos personajes. Qué sé yo, el bebedor, el juez corrupto, la vieja verde, etc. Hay un montón. Al mismo tiempo, la sátira permite la puesta en práctica de la deformación y la caracterización grotesca, que tienen su referencia en Quevedo y en las pinturas del Bosco, y que da lugar a pasajes tan magníficos como el de la descripción del vulgacho, que lo he traído aquí porque a mí me parece genial. Fue el caso que asomó por una de sus entradas un monstruo, aunque raro, muy vulgar. Claro, es el vulgacho, el vulgo, ¿no? El pueblo llano, que es vulgar. No tenía cabeza porque no piensa, y tenía lengua porque sí que habla mucho, sin brazos porque no está capacitado para ninguna acción buena, y con hombros para llevar la carga, porque su función es realmente estar sometido. No tenía pecho, es decir, valor, con llevar tantos, es decir, aunque llevaba tantos, porque pecho significa también impuestos, ¿eh? Aquí hay una de las dilogías que él utiliza. Ni mano en cosa alguna, es decir, no se moja en nada, no quiere meter mano en nada. Dedo sí, para señalar, porque claro, uno de los vicios del vulgo es la murmuración, ¿no? Era su cuerpo en todo disforme, y como no tenía ojos, porque no ve nada con claridad, es completamente necio, daba grandes caídas.
Era furioso en acometer y luego se acobardaba. Y luego continúa la descripción. Desde el punto de vista de la técnica literaria, el Criticón es una inmensa alegoría. En su núcleo encontramos una alegoría principal que vertebra toda la obra, que es la vida humana como viaje o peregrinación. Y jalonando las sucesivas crisis, asistimos a un desfile de personajes cuyos nombres propios son espejo de los vicios y virtudes que representan. Felisinda la felicidad, Falimundo el mundo engañoso, Artemia las artes, Sofis bella la sabiduría, Virtelia la virtud, Hipocrinda la hipocresía, etc., porque son muchos. También los guías de Andrenio y Critilo revelan su esencia en el nombre o en la apariencia. Y así encontramos a Argos, a Quirón, a uno llamado el varón de luces, el nariagudo, el fantástico, el descifrador, etc. También cada crisis nos presenta un nuevo espacio alegórico, como el mesón de la vida, la fuente de los peros o el anfiteatro de las monstruosidades, que se entremezclan con la geografía real, porque los personajes viajan por España, de Sevilla a Aragón, que la denomina la Buena España, pasando por Madrid, cruzan luego los Pirineos, pasan a Francia y Alemania, y finalmente, cruzando los Alpes, llegan a Roma, que es el fin de todas las peregrinaciones y de las preocupaciones espirituales. La mejor prueba de este entrelazamiento entre realidad y ficción es que la narración empieza en una isla real, que es la isla de Santa Elena, donde han naufragado los dos protagonistas, y termina en una isla mítica, que es la isla de la inmortalidad. En algunos lugares, a pesar de tener significado simbólico, son reconocibles, como el Golfo Cortesano, que es fácilmente identificable con Madrid, o el Palacio de Salastano, con la Casa Museo de Lastanosa en Huesca, o el Trono del Mando, con Viena. En todo caso, cambiar de lugar es cambiar de simbolismo. Y así encontramos lugares negativos, como Alemania, que simboliza los vicios del vientre, o lugares positivos como la misma Viena, que representa el señorío. Todos ellos, con su respectiva significación, se recuerdan en las últimas páginas de la obra, cuando los peregrinos presentan ante el mérito un compendio de las virtudes adquiridas en las sucesivas etapas de su viaje, antes de entrar en la isla de la inmortalidad. Entonces, por ejemplo, la filosofía, adquirida en el gran teatro del universo, la razón en el Valle de las Fieras, la atención en la entrada del mundo, el conocimiento en la anatomía moral del hombre, etc. La misma mezcla de ficción y realidad se aprecia también en los personajes, pues en un mismo lugar se pueden reunir e incluso entrar en conversación hombres del presente, como el duque de Villahermosa, con hombres del pasado, como Sócrates, y con los mismos personajes creados por Gracián. No obstante, el viaje de Andrenio y Critilo no termina en Roma, puesto que, como paso por la vida que es, debe terminar en la muerte. Una vez comprobado que Felisinda ya no está en este mundo, y aceptada la idea de que para alcanzar la felicidad hay que morir, Andrenio y Critilo contemplan el hilo de sus vidas. Se encuentran con la muerte, chistosamente llamada la suegra de la vida, y se embarcan hacia la isla de la inmortalidad, donde se aseguran una eternidad que no es la teológica. Claro, esto fue motivo de muchas críticas contra Gracián en el seno de su orden, como se pueden imaginar. La inmortalidad en el Criticón se vincula con la fama que dispensan los méritos, y en este sentido es el triunfo de dos voluntades, la de Andrenio y Critilo, que han alcanzado con juicio y discreción su objetivo después de haber evitado la peligrosa atracción de la cueva de la nada, a donde van a parar las personas que no van a ser recordadas. El tema de la fama es quizá el asunto más vigoroso del relato, pero el Criticón es un gran repositorio en el que podemos perseguir casi todos los temas literarios del barroco, como la caducidad del tiempo, el teatro del mundo o la vida es sueño, y de la literatura precedente, como la fortuna, arte y naturaleza, armas y letras, o la dignidad del hombre y otros muchos. El Criticón es también una ejemplificación literaria de toda la agudeza y arte de ingenio, ya que no solo es una gran agudeza compleja, al ser a un tiempo epopeya, fábula, alegoría, e incluir agudezas compuestas como apólogos o emblemas, sino que además en sus páginas podemos encontrar muestras de todas y cada una de las agudezas simples allí explicadas. Entonces, como botones de muestra, podemos ver dos pasajes con dos juegos verbales, uno de calambur.
O sea, hay primero y segundo semblante, el uno de cumple y el otro de miento. Eso es lo que hay siempre en los cumplimientos, ¿no? Que se dan de palabra sin intención de llevarlos a término. O, por ejemplo, este en el que hay un equívoco. Viene a parar en el amargo mar de la vejez, abismo de achaques, sin que le falte una gota. Claro, si es un mar la vejez, pues habrá gotas de agua, pero también hay gota, la enfermedad de la gota, que es una de las enfermedades más características de la época y de esta edad del hombre. Para ir terminando, y a manera de demostración de la idea que he querido subrayar al principio de mi intervención, esto es que la unidad de sentido de toda la obra de Gracián, me gustaría fijar nuestra atención en una característica y eficaz herramienta de cohesión empleada por Gracián, que es la reescritura. Gracián es un autor que se reescribe constantemente. La lectura en conjunto de la obra permite ver cómo hay ciertos elementos ya leídos en algún lugar que reaparecen en otros, reformulados y empleados con nuevos propósitos. Pueden ser frases como esta, que se encuentra en la Agudeza, además aquí diciendo de qué fuente la saca, ¿no? Este Marte portugués, que es un capitán de las tropas de la guerra de Cataluña. A este Marte portugués le oí decir y ponderar que son tontos todos los que lo parecen y la mitad de los que no lo parecen. Frase que podemos leer en el oráculo manual, es que ese es el aforismo 201, es exactamente la misma frase. Y que volvemos a encontrar en el Criticón, incluida ya en la narración. Reconocieron uno que parecía necio, y realmente lo era, según aquel constante aforismo, que son tontos todos los que lo parecen, y la mitad de los que no lo parecen. Puede ser también una anécdota, como esta que cuenta en la Agudeza del gran capitán, que fue invitado a sentarse a la mesa por el rey Francisco I de Francia. Anécdota con esta frase: bien merece comer reyes quien vence reyes, es lo que le dice Francisco I al gran capitán. Bueno, pues esta anécdota se reaprovecha en el Criticón. Van a un lugar donde están recogidas armas famosas, ¿no? Y refiriéndose a aquella espada, dice: aquella espada es la del gran capitán, a quien dio lugar entre los reyes el de Francia, diciendo: bien puede comer con reyes el que vence. Y que incluso nos lo encontramos en el comulgatorio, pero esta vez en una versión a lo divino. Siéntese a la mesa del rey, claro, aquí el rey con mayúscula porque es Dios, la mesa del rey es la Eucaristía, el que venció a reyes. Puede ser un motivo literario, como el de la I pitagórica, cuyo sentido alegórico explica en el discreto, ¿no? En esta letra cifró en sus dos ramos, sus dos vertientes, ¿no?, los dos caminos tan opuestos del bien y del mal, que da pie en el Criticón a un episodio narrativo, en el que Andrenio y Critilo se enfrentan al bivio o bifurcación al comienzo de su viaje, en el que la elección de un camino va a condicionar su peregrinación. Puede ser un mito, como Jano, Argos o Momo, que viajan del héroe al Criticón pasando por todas las obras con su significado a cuestas. Puede ser incluso un personaje histórico, como el conde duque de Olivares, al que nombra o alude en todas y cada una de sus obras con altibajos de apreciación, hasta dejarlo a las puertas de la isla de la inmortalidad. Es decir, Olivares no entra. Eso es la última crisis del Criticón. Y varios personajes vinculados con la guerra de Cataluña, que es un episodio que marcó profundamente a Gracián y que está presente de una manera o de otra en todos sus libros. O puede ser un tema, esto ya es lo último, como el de la erudición, al que dedica todo un discurso en la Agudeza, pero que es el asunto central del Realce 23 del Discreto, consagrado a la cultura y al aliño, y se convierte en una etapa fundamental de la vida en el último realce del Discreto, y que después se convierte en un aforismo en el oráculo, que es este texto que tienen ahí: saber repartir su vida a lo discreto. La vida es penosa sin descansos, como jornada larga sin mesones. Hace la dichosa la variedad erudita. Y que al final se transforma en materia narrativa en el Criticón, cuando los protagonistas llegan a un lugar llamado Palacio del Entendimiento, en la crisis cuarta de la segunda parte. Y ya concluyo. Tenía otra imagen, que era precisamente este retrato, pero claro, no lo voy a proyectar teniendo aquí el original, que es mucho más apreciable, desde luego. Baltasar Gracián es el barroco. En ningún autor se conjugan con igual fortuna e intensidad la admiración, la variedad, el ingenio
y la cosmovisión desengañada que caracteriza a este periodo de la cultura occidental. La clave de lectura de Gracián es el programa pedagógico del humanismo. El hombre descrito por Ficino, Erasmo o Vives llega a Gracián trufado de filosofía senequista y se transfigura en un ideal humano que recibe el apelativo de discreto en la obra del mismo nombre y que tiene en el oráculo manual o arte de prudencia su auténtico breviario. Este programa tiene también una dimensión histórico-política, en tratados como El héroe o El político don Fernando el Católico. El plano estrictamente religioso queda restringido al comulgatorio, brillante ejercicio de retórica clásica y manifestación también de la más rigurosa ortodoxia contrarreformista. En esto no nos puede caber la menor duda. Pero la obra de Gracián es igualmente un rico panorama de géneros literarios, desde la forma mínima del aforismo en el oráculo manual a la complejidad de la epopeya alegórica en el Criticón, pasando por ese auténtico compendio de géneros breves que son los capítulos del discreto. Además de un impresionante ejercicio de estilo en el que las palabras se cargan de significación para ofrecer el máximo sentido en una prosa concisa, al servicio de los juegos del ingenio, cuya mecánica explica e ilustra en el arte de ingenio y después más ampliamente en la agudeza y arte de ingenio, que son dos tratados, singularmente la agudeza, son dos tratados de relevancia europea. Pocos términos definen mejor la labor creadora de Gracián que la exigencia. Es exigente su empeño en hacer una literatura de altos vuelos intelectuales, sin concesiones al público de limitada erudición. Es exigente su voluntad de convertir su peculiar estilo en la marca distintiva de su producción. Exigente es también el plan de formación moral del hombre contemporáneo que despliega en el conjunto de sus obras. Y sobre todo, es exigente la lectura de sus textos para los lectores de nuestros días, que han de enfrentarse en ellos a densos problemas morales y a una lengua tan alejada de nuestros patrones estéticos. Con todo, la obra de Baltasar Gracián es un estímulo a la inteligencia y el buen gusto que ha vencido las fronteras físicas y temporales, y sus páginas encierran innumerables joyas de la lengua literaria en español. Muchas gracias. Largo porque he dicho que me iba a cronometrar y al final no me está olvidando. Bueno, pues magnífico colofón, este paseo apasionante por la obra de Gracián. A ver si... Hace calor, ¿eh? Hace calor. Bueno, tenemos unos minutos pocos porque ya sabéis que el autobús sale a las 7:30, pero tenemos unos poquitos minutos. Yo creo que han sido las dos conferencias sugerentes, interesantísimas, muy bien apoyadas en textos precisos, concisos y contundentes, y por tanto os animo a que hagáis alguna, una vez que se salgan los más jóvenes, que hagáis las preguntas o las pertinentes cuestiones que os parezcan al respecto. Si alguien tiene alguna duda, algún interés, alguna precisión. ¿No? Ha quedado todo clarísimo, ¿verdad? No, yo, una cuestión simplemente por comentarlo en público. En el Quijote, lo comentaba antes con el profesor Rayazas, en el Quijote aparece un topónimo que no he encontrado nunca en Aragón, que es el topónimo de la Mancha de Aragón. Cuando Don Quijote deja Castilla y entra en el reino de Aragón, ya habla de ese topónimo, y comentando con Antonio, bueno, que puede ser el topónimo
la Mancha de Aragón, ¿no? Y a mí lo único que se me ocurría era precisamente estas tierras de la comarca de Calatayud, Daroca, más Daroca, que es mi pueblo, y esa zona llana de la laguna de Gallo Canta. Pero le he preguntado a Antonio y dice que no sé ese topónimo por dónde aparece, ¿no? Que puede ser, es una cuestión que a mí, por ser de la zona, me llamaba particularmente la atención, ¿no? Y es una reflexión sobre cómo la literatura y cómo los escritores a veces dejan las cosas ahí un poco en suspense, ¿no? Y también me ha llamado mucho la atención, y es una cuestión que te pregunto, no ha cambiado nada, me gustaría que comentaras, no ha cambiado nada al respecto esa relación de amor y odio, enfrentamiento, ironía entre los escritores. Eso ahora sigue prácticamente igual, ¿no? Eso que has hablado entre esa relación fantástica entre Mateo Alemán y Cervantes. Sí, bueno, yo creo que no cambiará nunca eso. Es la salsa de la escritura, ¿no? Si no fuera así, a lo mejor era más aburrido todo. Bueno, yo ahora no lo sé. Tú sabes mucho más que yo. Sí, ahora está igual. Pero en fin, en la época era exactamente así, sí. Sí, bueno, y esto eran Cervantes y Alemán al fin y al cabo, y el de la Justina eran gente que se respetaba, más o menos. Cervantes a quien no respetaba era el de la pícara Justina, por cierto, ¿no? Bueno, eso hemos cambiado un poco. A ese no lo respetaba, a Mateo Alemán, por supuesto que sí, ¿no? Aunque tenía una idea distinta. Sí. Pero claro, lo sabía mucho peor. Lo hemos citado aquí. A quien Cervantes le mete palos hasta en el carnet de identidad es a Lope de Vega, por eso. Claro. Ahí sí que entra. Por muchas razones, ¿no? Aquí no tenía que hablar de eso, afortunadamente. Pero a Lope sí que le da mucho. De hecho, la Avellaneda, como aquí hay especialistas en la Avellaneda, está ligado a esos palos, ¿no? De todos modos, en esa ambición de Cervantes por ganar dinero, que también la tiene, evidentemente, parece que con Gracián no se daba, ¿no? Era otra las cosa. Motivaciones eran más bien intelectuales. De todas maneras, cada uno tiene su pecado capital, ¿no? Y el pecado capital de Gracián no era la avaricia, era seguramente la soberbia. Eso por descontado. No debía ser una persona muy... También es propia de los escritores, ¿no? La soberbia, ser muy soberbio y pensar que quien escribe una novela, fundamentalmente... Bueno, los poetas también tienen lo suyo, que hay algunos poetas por la sala también tienen lo suyo, ¿no? Creer que es insuperable lo que uno escribe. Bueno, como veis, ha cambiado pocas cosas en la intelectualidad española. Seguimos con ironía, seguimos con enfrentamientos, seguimos con querencias, con amor, con desamor, con pasiones, y eso es lo bueno de la creación literaria y de la creación intelectual, ¿no? Si no, probablemente no avanzaríamos demasiado. Bueno, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna... Blanca. He oído cuando ha estado hablando del Quijote y eso. ¿Qué cree que hay de cierto en la teoría de que Liñán de Riaza, etcétera, etcétera? Sí. Bueno, eso... claro, no se puede contestar así en dos palabras, ¿no? Lo de Liñán es uno de los casos más interesantes, ¿no? Dentro de las atribuciones de la Avellaneda. Tiene un problema grave, como usted sabe muy bien, ¿no? Liñán muere en 1607. Entonces es muy difícil que escriban una obra que se publica en el 14. Y sobre todo dado el prólogo, ¿no? El prólogo, porque está claro que ese prólogo del Quijote de Avellaneda, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿no? Es una defensa explícita de Lope de Vega. Ahora que he citado a Lope, por cierto. Una defensa expresa. Y sobre todo del que es autor, del gran autor de los teatros que ha llegado a los teatros del mundo, está defendiendo a Lope. Liñán podría ser muy bien, pero es que Liñán había sido amigo de Cervantes. Cervantes lo cita muy bien a Liñán. Entonces, claro, Liñán es de los que mejor puede haber escrito, hipotéticamente, el Quijote de Avellaneda. ¿Por qué? Pues porque está en el mismo círculo de Lope y de Cervantes, que es la pugna que está en el fondo. Y es lo que conoce muy bien, y claro, encajaría muy bien ahora. Muere en 1607. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque si usted lee el prólogo al Quijote de Avellaneda, está en presente. Es de 1614, ¿no? ¿Lo recuerdan? No está hablando. Y claro, eso no lo puede haber escrito Liñán, ¿no? Entonces, pero a mí personalmente, insisto, es de las que más me gusta. ¿Por qué? Porque Liñán está en el círculo de Cervantes y de Lope.
Los conoce a los dos muy bien, ¿no? Tenemos esa referencia magnífica de un día que están en la Comedia en Madrid, no sé, lo recuerdan todos, y un tal Amaro Benítez, eso lo han contado todo el mundo, ¿no? Le preguntan que de quién es un romance. El romance de Lope va contra la familia de Elena Osorio, esa historia que todos saben, ¿no? Lope también se quedó a gusto ahí. El romance es de Lope, y entonces es el juicio. Y les preguntan, le preguntan, en este caso el que responde, esto lo cuenta Amaro Benítez, pero el que responde es don Luis de Vargas Manrique. No sé si recuerdan la cita. Don Luis de Vargas era un hombre importantísimo, estaba en ese círculo, era amigo de Lope, de Cervantes. Don Luis de Vargas tenía una de las casas de los palacios más grandes y más bonitos de Toledo. Cuando Felipe II iba a Toledo, no dormían en el Alcázar, en el Alcázar no dormía nadie porque era insoportable, se morían de frío, ¿no? Durmieron un día y ya lo dejaron allí, en el Alcázar de Toledo. Felipe II dormía en las casas de don Luis de Vargas, ¿no? Es un hombre poderoso, importante, y en esa referencia que cuenta Amaro Benítez en la Comedia de Madrid, ¿no? Hablan por un romance, el romance de Lope, y lo saben todos. Y dice don Luis de Vargas, este romance, estoy citando de memoria, lo mismo cambio alguna palabra, es de 4 o 5, dice don Luis de Vargas, que solo los podrían escribir. Dice, de Cervantes no es, de Liñán tampoco, porque no está aquí, de no sé qué. Dice, puede ser, en fin, todos saben que es de Lope, ¿no? Dice, puede ser de Vivar o de Lope de Vega, dice don Luis de Vargas, que sabe de quién es, pero no quiere decir que es de Lope, claro, ¿no? Pero en el grupo están Liñán, Cervantes, él, don Luis de Vargas. Bueno, eso es muy importante. Ahora, insisto, se murió en 1607. Es muy difícil. Pero ahí queda la cosa. Yo no puedo decir. ¿Alguien más? La gran mayoría de la crítica lo achaca a Jerónimo de Pasamonte. Sí. Sí, además, sería una de las razones. Gracián y Jerónimo de Pasamonte eran familia. Sí, sería una de las razones por la cual elude siempre y odia a Cervantes en sus escritos. Sí, yo la verdad es que en esto sí que no sé de... Por una cuestión de honor. Pasamonte es uno de los que tiene más valedores, ¿no? Desde Martín de Riquer, que lo ha defendido muchas veces. Sí. Luego hay un chico que es amigo mío en Valladolid que, vamos, jura, perjura y asegura que es Pasamonte, que es Alfonso Martín. ¿Sí? Martín, ¿no? Tiene muchos valedores la de Pasamonte, pero yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque claro, la base fundamental, las coincidencias geográficas, en fin, yo no lo sé, pero la base fundamental es el apellido, Pasamonte. Por Ginés de Pasamonte, supongo que a partir de ahí es como se puede. Y claro, Ginés de Pasamonte, yo recuerdo la cita de memoria, muy bien, la del Quijote, ¿no? El Ginés de Pasamonte, a quien está metiendo un palo, creo yo, en fin, Cervantes, es a Mateo Alemán. A través del Guzmán de Alfarache una vez más, ¿no? Dice, literalmente, dice, y mal año, esto dice Ginés de Pasamonte, para Lázaro de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieron. Es la picaresca lo que está en juego, clarísimo. Pasamonte, seguramente, ¿quién es? Eso lo dicen los estudiosos, ¿no? Seguramente el propio Guzmán de Alfarache condenado a las galeras. Este es un galeote que va condenado a las galeras. A mí eso me convence más, ¿no? Me convence más. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Pero no tengo una opinión sobre eso. La de Liñán sí me interesa. Si Liñán hubiera vivido, yo apostaría. Sí. ¿Algo más? Bueno, pues si os parece vamos a decir adiós a este simposio. Moisés, que codirector del curso, si subes o decimos simplemente adiós o hasta la próxima. A la próxima, y darles las gracias a todos los que han participado y por el interés que han mostrado, y yo me he encontrado muy a gusto y que la gente hasta la próxima vez. Pues muchas gracias, hasta la próxima, y recuerden que el autobús sale a las 7:30 para Zaragoza. Muchas gracias a todos.